todos participando y generando diálogo para que se genere mejor conciencia. Gracias. Si no hay alguna otra participación de los compañeros, a pasar a los medios de comunicación a preguntas, si hay algún comentario o algo de los medios de comunicación sobre todo. Por favor. ¿Quién dijo yo? A ver, compañero Chaga. Perdón, por acá. Buenos días, Gabriel Chaga de Noticiero de Tijuana. La pregunta es, ¿cómo ven cuál es la diferencia entre el gobierno que salió al gobierno entrante? ¿Cómo es la participación de Ciudad con este gobierno? ¿Cómo piensa trabajar con ellos? ¿Hacemos dos? Ok. ¿Dos en uno? ¿Tres? A ver, tres. Camarada Garibay. Sí, yo quiero preguntarle, ¿realmente ustedes cómo ven bueno, aquí Tijuana y Rosarito, ya hay pocos agricultores, o sea, pequeños, ya la verdad es de que la actividad campesina ya casi no se da aquí. Pero, de acuerdo a la formación precisamente política, creo yo que de acuerdo al número de connacionales que vienen de algunas comunidades indígenas, yo creo que más que nada el trabajo lo tienen que enfocar a ese sector, ¿no les parece? ¿Algún compañero o compañera más que quiera preguntar? Sino para que el compañero conteste estas preguntas. Compañero. La fuerza política del grupo que representan, ¿hacia dónde va a ser enfocado? ¿A derecha, izquierda, progresista? ¿Con esto? Bueno, primero, en el caso de la participación, yo hablaba hace ratito de la participación con el nuevo gobierno, ¿no? Gabriel, ¿cuál es la diferencia que vemos nosotros del gobierno anterior a este, ¿no? Los gobiernos anteriores prácticamente se dedicaron a fortalecer grupos afines a ellos, que es donde iba la mayoría de los recursos. Y nuestro trabajo como organización durante mucho tiempo, sobre todo de los años 70, 80 para acá, pues fue un trabajo difícil. Tuvimos, a esta organización, por ejemplo, se le reconocen haber conquistado la tierra para más de 14 millones poco más de 14 millones de hectáreas en los años 70 y 80. Y decimos que el trabajo se fue, y eso fue prácticamente difícil en la situación, en esta etapa de la organización, porque tuvimos muchos muertos, muchos encarcelados, muchos perseguidos, muchos desaparecidos por los gobiernos y por afectarla, sobre todo los intereses de muchos grupos, tanto políticos como de hacendados en el país. Eso fue un trabajo que se hizo durante esos años. Y después lo que hicimos es buscar la forma de cómo esas tierras pudieran tener productividad, ¿no? Y así luchamos junto con otras organizaciones, sobre todo para imponer o para poder sacarle a los gobiernos en turno, estoy hablando del gobierno de Fox y el gobierno después de él, sobre todo en programas que fueran beneficiados la gente del campo. Ya le hablé, ya les dije hace ratito los porcentajes, cómo se resolvían, porque se decidieron hacer, o sea, era una falta de veras de una injusticia que se hacía con el sector campesino indígena del país, que logró atrasar al país en la parte de la parte alimentaria, sobre todo porque en este año que acabamos de terminar, en el 2018, aunque se decía por parte de la Secretaría de Agricultura que éramos un país que tenía un superávit importante en la parte agrícola, pues eso podría ser cierto, pero entre comillas, porque los que realmente se beneficiaban, ustedes conocen perfectamente que la zona de San Quintín y Baja California, Ensenada, está dominada sobre todo la tierra por grandes empresas agrícolas, y que esos eran los beneficiarios de los programas, y esos eran los beneficiarios sobre todo de la exportación de productos.
¿Qué quería decir esto? Que muchos de los productos que se vendían al extranjero no eran ni siquiera producidos por manos, sí eran producidos por manos mexicanas, pero con capitales extranjeros, muchos de ellos, y eso trajo el abandono, y eso trajo sobre todo en el caso de Baja California, lo que decía el compañero, el abandono de muchas de las tierras y sobre todo la venta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer ahora? Nosotros durante mucho tiempo hemos peleado sobre todo por una política pública diferente y una reorientación al gasto público en el país, donde los recursos realmente llegaran a la gente que los necesitara. Eso lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo, y además firmamos con el presidente Andrés Manuel, firmamos un documento el día 10 de abril del año pasado, donde le proponíamos los temas, sobre todo de un plan nacional de desarrollo para el campo, que tuvieran las necesidades de reajustar el presupuesto y de reorientarlo sobre todo a la pequeña producción del país. Efectivamente, en el caso de Baja California, ahí pasó lo otro. Eso es lo que vamos a tener que hacer y estamos haciendo sobre todo para tratar de pelear con este gobierno, bueno, no pelear, sino coincidir con el gobierno a la reorientación del gasto que vaya destinado sobre todo a los que más nos tienen. Y el gobierno está haciendo alguna estrategia con los programas, digamos, de la República de Andrés Manuel, donde 25 programas están enfocados a la gente, pero eso no resuelve el problema que tenemos en el país. Hoy somos deficientes de más o menos del 48-50% de los granos básicos que consumimos. Entonces tenemos que haber una estrategia con los pequeños productores o con los medianos productores para que ese tipo de cosas no se hagan. Nosotros habíamos planteado desde hace mucho y que vamos a seguir planteando, si se produciera sobre todo en las riberas del río, en las partes donde todavía hay posibilidades. Hay en este país cerca de 7 millones de hectáreas en desuso, ¿no? Que las tienen grandes acaparadores y que no se ocupan o no las siembran. Y nosotros habíamos planteado sobre todo que si hiciéramos la posibilidad de 1 millón de hectáreas, estaríamos produciendo alrededor de entre 10 y 12 millones de toneladas de granos, y eso ayudaría sobre todo a generar desarrollo en esas zonas, pero también allá no comprar importamos el año pasado 15 millones de toneladas de maíz, solamente eso, nada más el maíz, pero importamos más o menos el 90% del arroz que se consume en el país, importamos el 75% del trigo e importamos más o menos el 90% del sorgo. Ese tipo de cosas queremos cambiarla y esa es una propuesta que estamos haciendo nosotros al gobierno federal. Ahora, no solamente trabajamos en las zonas rurales, campesinas e indígenas del país, también estamos trabajando en las zonas urbanas, que muchos de las necesidades sobre todo vienen de gente que no tuvo oportunidad en el campo y que ahora se vienen a las ciudades, sobre todo acá a Tijuana o a otras grandes ciudades, buscando alguna oportunidad. Nosotros lo que estamos proponiendo es dos temas importantes. Como organización estamos proponiendo el rescate de la tierra, ¿no? Estamos haciendo una propuesta y esperemos que tenga un impulso importante en el país, donde queremos que se reforme o se restituya el artículo 27 constitucional como se tenía en ese tiempo, para que los campesinos tengan derecho a tierra, porque ese fue un problema importante. Los jóvenes de hoy en día no tienen derecho a tierra y esa fue la bronca que pasó. Y entonces estamos haciendo esa parte. Y la otra parte es que haya programas de producción para los gentes de medianos y menores recursos, para la producción de alimentos, que en este caso a través de eso estamos generando nosotros la agrupación de los compañeros a través de grupos de trabajo, de sociedades, para que eso podamos hacer. Y por último, ¿hacia dónde vamos a enfocar nosotros el trabajo? Pues aquí vamos a hacer nuestra organización no es de derecha, así los estatutos no lo marcan, somos una organización de izquierda. Y una organización de izquierda vamos a buscar con el que coincidamos o con el que podamos tener alguna coincidencia, y por ahí enfocaremos este trabajo que estamos haciendo el día de hoy. Pues tiene que tener alguna resolución el día de mañana o en estos días,
donde decidamos sobre todo para dónde vamos a pedirle a los compañeros, le vamos a pedir, no vamos a exigir que pudiéramos caminar, pero también se deja salvo los derechos de cada uno de nosotros y de los compañeros, por si quieren jalar por ese lado o no. Gracias. Yo quería preguntarle qué tanto va a haber problemas de que ahora los campesinos tengan que gestionar sus apoyos directamente con el gobierno. Anteriormente los grupos hacían la gestión, ahora el nuevo presidente dice que va a ser la gente directa. ¿Qué tanto va a afectar a los campesinos y a las organizaciones como ustedes? Bueno, yo no veo que afecte, la verdad es que lo dije al principio. A mí me parece que la propuesta del presidente, respetándolo pero no coincidiendo con lo que dijo, es incluso hasta violatorio a los derechos de cada una de las personas. El caso de la ONU acaba de aprobar un resolutivo de los derechos campesinos y en el artículo 9, 10 y 11 lo que especifica es que los campesinos tienen derecho a fundar o formar organizaciones, sindicatos, cooperativas. Los campesinos tienen derecho a la conducción y representación y preparación de una política y programas, ellos solos o a través de sus organizaciones. Y también en el artículo 10, donde especifica que lo podrán hacer sobre todo para participar en la política pública. La propuesta o la circular que mandó el presidente, pues viola esos derechos, ¿no? O sea, nosotros estamos en la parte clara de que vamos a exigir reconocimiento o el reconocimiento de las organizaciones y estamos abiertos sobre todo por lo que se decía a la rendición de cuentas y a la transparencia. No va a afectar en todo caso a la organización porque, como lo dije al principio, nosotros no vamos y gestionamos, deben tantos millones para la ciudad y yo los acomodo, ¿no? Sino que lo hacemos a través de la propuesta de los mismos compañeros y compañeras en los estados, donde meten la propuesta de la demanda y lo que nosotros vamos a empujar es solamente la solución de esas demandas y de esas propuestas de nuestra gente. Así lo hemos hecho durante mucho tiempo, así lo vamos a seguir haciendo. Si no podemos ser interlocutores porque así se quiere establecer, pues lo que vamos a hacer es llevar a todos los productores y los compañeros que hacen la propuesta y que ellos los atiendan. Ángel Insunza. Yo quiero preguntarle acerca de los terrenos ejidales que hay en todo el país y que en algunos hay asentamientos urbanos ya, y los ejidos están en conflicto allí sobre esos predios porque dicen que no se hizo la reunión de consejo ejidal para ceder esos terrenos, etcétera. Aquí hay mucha irregularidad en muchos predios debido a eso, colonias enteras que no están regularizadas por el conflicto con los ejidos, entre ellos en Maclovio. Y por otro lado, ya que mencionaba de que son de izquierda, quería saber su opinión respecto de los fenómenos que se han estado dando últimamente, pues en dos partidos que se dicen de izquierda, uno es el Morena y el otro PRD, que están yendo cada uno por su lado. Aquí en Baja California va a haber elecciones este año y a ver qué opinan al respecto. Primero, en el caso de los conflictos, lo dije hace rato, una de las tareas de la organización en esta nueva etapa, no este año, la estamos enfocando sobre todo estamos impulsando junto con otras organizaciones y con dos senadores, principalmente uno a nivel nacional, el senador Narro, una propuesta de una ley agraria. Pero lo que nosotros decimos como organización, como ciudad, que lo interesante es regresar al espíritu del artículo 27 constitucional, para que la tierra se restituya a la gente que tuvieron ese problema. No es una parte solamente del estado de Baja California. O sea, el problema que se hace, y el problema es grave, si así como Andrés Manuel destapó la parte de los vicios en el tema petróleo, si se destapara sobre todo en dos vicios importantes, lo que es junto con las gentes que tenían la reforma agraria o la SEDAT y del
gobernador tiene más de 7,000 hectáreas, que es una barbaridad. ¿De dónde las compró primero? Esa es una cosa, pero fue a través de unas tranzas que estaban haciendo. Y lo mismo sucede en todos lados. Miren, acabo de regresar de Yucatán, estuve de lado a lado, el lunes estaba en Chihuahua, en la península, yo ahora ando acá, ¿no? Pero resulta que las tierras de Yucatán y de Campeche fueron compradas, aquí voy a dar un anuncio, a lo mejor me vaya mal, ¿no? Pero fueron compradas por grandes empresarios, algunos de ellos que están en el gobierno del presidente electo, ¿no? Sobre todo de ¿cómo se llama? El Romo, ¿no? Fueron compradas muchas haciendas y muchas tierras porque por ahí va a pasar el tren Maya. Yo no me opongo a la parte de eso, del desarrollo, no me opongo a la parte. Pero cuando te das cuenta que la mayoría de los que van a tener beneficios en eso son los Barrera, por ejemplo, de Banamex, los Romo, con varias empresas que crean ahí varias haciendas y tierras que han comprado, pues me parece preocupante. Por eso nosotros decimos que es fundamental que se haga una reestructuración del artículo 27, o una reforma al artículo 27 constitucional que regrese el espíritu que tenía cuando fue hecho, sobre todo que la tierra es un derecho de los campesinos y de las campesinas en el país y que no podría ser vendido o enajenado. Esa parte nos parece fundamental. Pero también lo que estamos haciendo es, estamos conformando como organización los comités en defensa de la tierra en varios lados. Ustedes saben perfectamente que el 33% del territorio nacional está concentrado sobre todo para empresas, concesionado a empresas mineras, la mayoría de ellas canadienses, y que han hecho del país y que han hecho de la tierra una desgracia, porque ellos fueron parte importante de esto que les decía hace ratito, lo del agua. Se volvió un negocio se volvió ensuciar el agua, porque entonces se ensucia el agua a través de estas mineras, otras empresas, llegan otras empresas que la limpian y luego la envasan y nos las venden. Ese es otro negocio fuerte que está haciendo. Entonces, ante todo ese tipo de cosas, la organización está planteando esto que les decía, regresar al espíritu del artículo 27 constitucional y a la defensa de la tierra y el agua, que esos son temas fundamentales en nuestro trabajo de este año. Y en cuanto a la parte de los fenómenos que se están haciendo con los partidos políticos, miren, yo la verdad dije hace ratito que nosotros como organización coincidimos en entrarle por el lado de Morena, y esa es una de las cosas que creo que también tendríamos que reclamar, ¿no? En el caso de Morena, muchos de los funcionarios que estaban con el gobierno anterior a nivel nacional y a nivel en varios estados siguen estando. Entonces no hubo una transformación o no hubo un cambio en esa parte. Y muchas de las cosas que están sucediendo hoy en Baja California es el abandono de un partido político y abanderando otro que en este caso es Morena, pero de las mismas gentes. Por eso yo creo que las personas y los compañeros y las compañeras que somos de izquierda tenemos que valorar muy bien esa parte hacia dónde vamos a caminar. No vamos a dejar de luchar, vamos a seguir luchando por la transformación real de la economía del país, vamos a seguir luchando porque la gente tenga los mejores beneficios, y si esta lucha dura otro tiempo, esto lo vamos a seguir haciendo. Okay. Chala. Yo he escuchado mucho de que se bajan muchos recursos para los campesinos, ¿no? Para poderlos apoyar en su siembra, en que sus cosechas pues, sean productivas. Sin embargo, también se sigue escuchando de que el campo va muriendo pues, día a día, y que muchos campesinos tienen que agarrar y buscar otros horizontes porque ya no les está dejando, porque las tierras ya no son productivas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? A ver, ya lo dije hace ratito. ¿Qué es lo que...? A ver, lo mismo que pasó con los petróleos mexicanos ha pasado con la parte agrícola y la producción de alimentos en el país.
Lo que se necesitaba es desmantelar la producción en México para que grandes empresas o otras empresas pudieran venir y vendernos ese producto, porque a través de la entrada de México al Tratado de Libre Comercio en el año 94, pues uno de los requisitos fundamentales es que la gente, que México comprara productos de otros lados. Eso se dio en muchos tiempos, en muchos años, hasta los años de nosotros. Decía hace ratito cómo fueron olvidándose a través del presupuesto de los campesinos. No es cierto que los campesinos bajen muchos recursos. Ya lo dije hace rato, de los recursos realmente que se destinaban al campo eran entre la parte de los pequeños productores y los productores en transición no llegaban al 4%, 3.9%, ¿no? Entonces eso quería decir que la gente no tenía alternativa. Y si tú ibas, por ejemplo, yo soy del estado de Zacatecas, les decíamos a los compañeros, ¿qué siembras? Frijol, ¿no? ¿Cuánto te gastas por producirlo? Más o menos entre 5 y 8 mil pesos, depende de lo que le meta. ¿Cuánto tienes de rendimiento? Pues cuando bien me va una tonelada. ¿Y a cómo lo vendes? Pues a 8 o 10 pesos cuando mejor me va. Y entonces, ¿qué fregados seguimos haciendo ahí? Esa es una de las partes de los ejes de trabajo de nosotros, sobre todo donde le impulsamos a la gente que sí produzcan para alimentarse, pero la otra parte de sus tierras pudieran hacerlo a través de una organización para la producción de mejor forma, ya sea, por ejemplo, en diferentes productos que nosotros importamos o traemos de otros países, ¿no? Ese es el tema principal. Ahora, varios de los programas del nuevo gobierno van enfocados a la producción de alimentos y a la generación, sobre todo, de programas como la parte de crédito ganadero, la parte de producción para la soberanía alimentaria y otros que pueden ayudar a rescatar